evidencia de los manuscritos. En cuanto a la evidencia de los manuscritos, vamos a comenzar en página 47. En cuanto a la evidencia de los manuscritos, sabemos que hay dos familias de manuscritos que hemos hablado muchísimas veces. Tenemos lo que se llama el texto recibido o el texto del mayoratorio, ¿ok? De la mayoría. El texto recibido por la iglesia, ¿ok? Y somos la iglesia los que nombramos a Jesucristo como Salvador, ¿ok? Recibido por la iglesia. Y el texto crítico, que se llama el texto de Nestle Aland, que viene de dos formas: el texto de Nestle Aland y el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son exactamente igual, precisamente igual, ¿ok? El texto crítico y el texto recibido. Ahora, yo les he dicho muchísimas veces que todas las Biblias modernas que se hacen hoy por hoy, que se producen hoy por hoy, son basadas en la familia de manuscritos de Westcott y Hort, el texto crítico de Nestle Aland, ¿ok? Pero no tengo que decirlo yo, porque ellos mismos lo dicen en sus Biblias, ¿ok? Entonces yo los voy a citar ahora mismo. En la última clase yo les cité lo que dicen ellos de lo que se llama la Biblia de las Américas, ¿okay? Ya vimos que ellos basaron su texto sobre ¿qué texto griego? El texto crítico, Westcott y Hort, ¿okay? Ahora vamos a ver los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen: traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ¿ok? Produjeron su propia Biblia, versión moderna. Dicen los testigos de Jehová: fue con tal sentimiento de responsabilidad solemne que un comité de hombres dedicados, ok, ellos siempre se hacen más dedicados que tú y yo, ok, se dicen ser más dedicados, ok. A mí no me importa tu dedicación, a mí me importa lo que dice Dios en su palabra, ok. Porque tú puedes ser dedicado, yo puedo ser dedicado, y nosotros dos estamos en error, ok. Una persona dedicada puede ser hereje igual, ok. A mí no me importa tu dedicación. La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas, dicen ellos, que contuvo los 27 libros desde Mateo hasta la Revelación, se presentó en inglés por primera vez en 1950. Ok. Es la versión de ellos, de que hablan ellos. En inglés primero en 1950. ¿Sabe cuál es la fecha de cuando salió la versión en español? No pueden imaginarse. ¿Cuál es la fecha de cuando? El momento cuando salió la versión en español de ellos fue en 1960. Por casualidad. El mismo año que salió la 60, Reina Valera 60, salió también en el mercado de los testigos de Jehová. Dicen ellos: desde el comienzo de la obra fue el deseo de los traductores tener unidos todos aquellos tomos contemplados en la forma de un solo libro, dado que las Santas Escrituras son en realidad un solo libro por un solo autor. Con este fin, luego que se publicó el tomo final de la serie en 1960, como dije, el comité se puso a trabajar para preparar la traducción entera para publicación bajo una sola cubierta, bla, 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 bla. Ok, dicen ellos que
su versión se basa sobre el texto griego de Westcott y Hort. Ahora tenemos la publicación de lo que se llama Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture. Por favor, hermano Omar, venga por favor. Porque voy a tener que traducir del inglés al español. Y hermano Omar va a verificar que estoy diciendo, traduciendo bien. ¿Ok? Como que no haga trampa. Ok. The Kingdom Interlinear Translation. Traducción interlineal del reino de las escrituras griegas, ¿no? Ok. Ok. En la columna de la izquierda de las páginas del texto serán encontrados el texto griego editado por B.F. Westcott y F.J.A. Hort, publicado en 1881. Entre las líneas del texto griego interlineal serán hallados la traducción inglés palabra por palabra de 1969. Sigo. El texto griego que nosotros utilizamos como base de la traducción Nueva Mundo, traducción del Nuevo Mundo, ¿ok? El texto griego que utilizamos como base de la traducción del Nuevo Mundo es la ampliamente aceptado texto de Westcott y Hort de 1881, y esto por virtud de su excelencia reconocida. Y también hemos tomado bajo consideración otros textos, inclusive los preparados por Eberhard Nestle y el erudito español jesuita José María Bover y otro erudito jesuita A. Merck. ¿Ok? Admitan ellos que la base de su texto español, su Biblia española, son Westcott y Hort, Nestle Aland, y con consideraciones de quién? Dos jesuitas. ¿Ok? Entonces, no me acusa a mí de calumniar a los eruditos modernos ni a las Biblias modernas, porque ellos mismos lo admitan. ¿Ok? Lo dicen ellos. Yo no estoy poniendo palabras en la boca de nadie. ¿Ok? Yo no hablo por nadie. Yo no soy portavoz de nadie. ¿Ok? Digo lo que ellos dicen. ¿Ok? Eso es los testigos de Jehová. Ahora, la base de todo eso, otra publicación de los testigos de Jehová. La base de todo eso es lo que se llama diágloto enfático. Diágloto enfático, conteniendo el texto griego original. Mentira, porque no existe. En ningún lado de este mundo se pueden encontrar los originales, es decir, los papiros en que escribieron los apóstoles Pablo, Pedro, las tablas de piedra en que esculpió Moisés los 10 mandamientos. No existen, no están aquí. ¿Ok? No están aquí. Entonces es una mentira. Dice diágloto enfático conteniendo el texto, dicen el texto griego original. Eso no existe. Pero mira, nueva versión enfática basada en una traducción interlineal, dando la rendición de críticos eminentes y las
lecturas varias del manuscrito Vaticano. Ahí está. Esto es la base. La base. ¿De qué? De la Biblia de los Testigos de Jehová. Y lo admiten. Porque ellos imprimieron esto. Ahí dice. Watchtower Bible and Tract Society. Okay. Sociedad de Biblias y Tratados de la Atalaya. Atalaya, eso se llama los Testigos de Jehová. Atalaya. Watchtower. ¿Ok? ¿Qué quiere decir diágloto? Diágloto, gloto es del alemán, glot, que se quiere decir lengua. ¿Ok? Quiere decir lengua, glot. Y entonces di quiere decir dos glotos, dos lenguajes, griego y inglés. ¿Ok? Pero es la base de todas las traducciones subsiguientes. ¿Ok? ¿Ese libro lo tienen en español también los testigos, no? No. Esto sí tiene en español. Sí, lo... Pero la base de esto, como admiten aquí, como hemos visto aquí, sus propias palabras, la base de esto en español es esta cosa aquí, griego. Claro. ¿Ok? Ahora, comenzando con esa nota alegre, vamos a página 47 y vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:2. 2 Tesalonicenses 2:2. Ahora bien, dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:2 que no seáis conmovidos prestamente de vuestro... Mira ese versículo en tu Biblia, por favor. Vaya a 2 Tesalonicenses 2. Porque tenemos que leer también el versículo 1. 2 Tesalonicenses 2. Versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él. ¿Qué quiere decir allegar? Allegar es agrupar. ¿Ok? Nosotros como un grupo vamos a ir a Jesucristo. ¿Ok? Acercarnos. ¿Cuándo sucederá eso? El allegamiento de la iglesia. ¿Cuándo vamos a allegarnos a Cristo? En el rapto, por supuesto. En ningún otro momento. ¿Ok? Entonces, versículo 1 habla del rapto de la iglesia. 2. Que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo. ¿Ok? Debemos animarnos. Ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de ¿quién? De Cristo esté cerca. ¿Ok? El día de Cristo, ¿cómo se llama el día de Cristo? El rapto de la iglesia. Pero ¿qué dice las versiones modernas de la Biblia? Por ejemplo, la 60. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cambiaron el día de Cristo, que es el rapto, ya sabemos eso, y lo cambiaron por el día del Señor, o mejor dicho, el día de Jehová. Y las dos cosas no son igual. Son dos cosas distintas, son dos días distintos. No son iguales, son diferentes. Y yo les voy a mostrar eso. También tiene Día del Señor la versión católica de Torres Amat, la 09, la versión popular que se llama Dios habla hoy, la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la Biblia de las Américas, la NBI y la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Hay como 8 de las versiones que vamos a estudiar en este estudio, 8 que han cambiado la palabra Cristo por la palabra Señor. Ahora,
La diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor es enorme y tiene que ver con distribuir bien la palabra de verdad. Tiene que ver con lo que se llama dispensacionalismo. Dispensacionalismo. ¿Ok? Distribuir bien la palabra de verdad. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo iba a establecer su reino. En el reino milenial Cristo establecerá su reino. Y para establecer su reino vendrá lo que se llama el día del Señor. ¿Ok? Que es un día terrible. ¿Ok? Un día terrible. Yo tengo aquí una lista de todos los versículos en la Biblia que tienen lo que se llama el día de Jehová o el día del Señor. Por ejemplo, yo les voy a citar algunos. Isaías 2:12, no tienen que mirar porque yo voy a citarlos. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo ensalzado y será abajado. ¿Ok? Isaías 13, versículo 6. 13:6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, como asolamiento del Todopoderoso vendrá. Versículo 9. He aquí que el día de Jehová viene cruel y enojo y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. ¿Cómo eso tiene que ver con lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:1? Él dice: os rogamos, pues hermanos, que, versículo 2, que no seáis conmovidos de vuestra firmeza de ánimo. Dice Pablo, anímense, porque viene ya Cristo. Y Él va a establecer, Él nos va a arrebatar, a llegarnos a Él. ¿Ok? Y debemos ser gozosos. ¿Ok? Pero dice en cuanto al día del Señor, de Jehová, dice aullar, cruel, dice ira. ¿Ok? Otro versículo que vamos a citar. Jeremías 46:10. Mas ese día será a Jehová Dios de los ejércitos día de ¿qué? Venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada tragará. Hay 26 referencias, apariciones de lo que se llama el día de Jehová. Y tú sabes que todas las apariciones de lo que se llama el día del Señor son negativos. Todos. Venganza, ira. Mira, déjame citarte Ezequiel 13:5. Nunca subisteis a los portillos, ni echasteis vallados sobre la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. El día de Jehová. 33, es una batalla. Es Dios batallando, peleando, guerreando en contra de sus enemigos. 30, versículo 3. Porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. ¿Ok? Nublado. Joel, libro de Joel. Capítulo 1, versículo 15. Ay al día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción hecha por Todopoderoso. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores. Eso no es el hablar de Pablo. Pablo dice que
anímense. Anímense. Dice aquí, teme. Hay gran diferencia entre temer y animarse, ¿no? ¿Tengo razón? ¿Ok? Día de tinieblas, de oscuridad, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. 2:31. 2:31. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es un día espantoso, es un día terrible, es un día de ira, es un día de temor, es un día de alboroto, es un día de guerra, es un día horrible. No es un día de gozo como el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Sofonías. Amén. Sofonías 1:7. Calla delante de la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio prevenido a sus convidados. ¿Ok? Un sacrificio. ¿Qué va a hacer? Él va a sacrificar sus enemigos en el altar. Eso es lo que va a hacer. Sofonías 1:8. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestido extraño. Okay, él va a acabar con los extranjeros, okay, con los gentiles, con los enemigos de Jehová. Todo el mundo que cae por encima de Israel para matar, para acabar con Israel, Dios lo va a vengar. Okay. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová gritará allí el valiente. ¿Ok? Amén. No va a ser fácil para los enemigos de Jehová. No va a ser fácil. ¿Ok? Zacarías 14. Zacarías 14. Ustedes ven que hay una diferencia entre el día de Jehová y el día de Cristo. ¿Ok? He aquí que el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuní todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Ok? Es una batalla, es una guerra. Dios batallando. Ahora, ¿hay cuántas referencias que tienen que ver con el día del Señor? 26. O sea, 13 por 2. Por casualidad. Por casualidad. 13 es el número de ¿qué? De rebelión. ¿Ok? De rebelión. 2 por 13. 26 referencias que tienen que ver con el día de Jehová. ¿Ok? Ahora, el día de Cristo es un día gozoso. ¿Ok? Y es el día del rapto de la iglesia. Por casualidad aparece el día de Cristo. ¿Cuántas veces? 10 veces. Por casualidad. Los gentiles, es una iglesia gentil, ¿no? ¿Ok? Mire, como por ejemplo, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Inculpables. ¿Ok? Eso no es guerra. ¿Ok? Eso es una buena cosa. Que aparezcamos nosotros delante de Jesucristo inculpables, ¿no? 1 Corintios 5:5.
Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No, discúlpame. 5:5. El tal sea entregado a Satanás para muerte de las carnes, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es el día de Cristo. Salvo. ¿Ok? Dice inculpable, dice salvo. No dice ira, amarga, venganza. No. Salvo en el día de Cristo. Salvo. ¿Ok? 2 Corintios 1:14. Como también en parte nos habéis reconocido como somos vuestra gloria, como también vosotros sois la nuestra en el día del Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo? Gloria, inculpable, salvo. ¿Ok? Filipenses 1. Filipenses 1. Estamos hablando aquí del día de Cristo. ¿Ok? Filipenses 1. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. ¿Qué me sucederá a mí en el día de Cristo? Yo voy a ser inculpable, salvo, gozoso, como dice aquí, sincero, sin ofensa, lo mejor. ¿Okay? Esto no es el día del Señor, esto no es el día de Jehová, no, este es otro día. Es distinto. ¿Ok? Versículo 6. Confiando de esto mismo, es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Ahora tenemos 10 versículos que tienen que ver con el día de Cristo y son todos positivos. Tenemos 26 versículos que tienen que ver con el día del Señor, de Jehová, que son negativos. No son igual. Ahora vamos a volver a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver el error que ha hecho todas las nuevas versiones de la Biblia. ¿Ok? 2 Tesalonicenses 2:1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto, y por nuestro allegamiento a Él, el arrebatamiento de la iglesia, que no seáis conmovidos precisamente de vuestra firmeza de ánimo. Él dice, anímense. Ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo, no el día del Señor, el día de Cristo esté cerca. Ahora, pregunta, con la evidencia interna de la Biblia, 10 versículos a favor del día de Cristo que son positivos, y 26, 13:2, versículos que tienen que ver con el día de Jehová que son negativos. ¿Cómo es que ellos quitan la palabra Cristo y ponen la palabra Señor? Ahora la evidencia de los manuscritos. Mira, ahí página 47 del bosquejo, versículo 2, del griego. Voy a leer versículo 2 en griego. Es ta me takeos saluthenai humas apatu nos mede frasestai mete dia numatas mete dia lagu mete di epistoles os di hemon os hati enesteken he gemera dia he gemera tu curio, día del Señor, en el texto de Nestle. Pero eso es incorrecto. Ahora vamos a ver la evidencia a favor de Cristo y en contra de la palabra Señor. Mira ahí abajo en el aparato crítico, versículo 2. Mira el símbolo, ¿ok? El símbolo
al final del versículo 2 tenemos la sustitución verbal. ¿Ok? Sustitución verbal. ¿Ok? Ahora al final de versículo 2, en el aparato crítico, tenemos la segunda línea de abajo, ahí con la X grande mayúscula, Cristo, y la M gótica, que representa ¿qué? La mayoría de los manuscritos, hasta miles de manuscritos, un montón de manuscritos, miles. Y el texto tiene que Aleph, A, B, D, F, G, L, como posiblemente 20 manuscritos en contraposición, en contradistinción a ¿qué? Miles. Hay miles que tienen Cristo y solamente 20, y todos los 20 son del texto alejandrino, la familia Qurruta de manuscritos. ¿Y qué es el origen de toda de esta lectura Qurruta? Mira al final, Orígenes, O-R quiere decir orígenes. Entonces, Orígenes es el padre de esta lectura Qurruta. ¿Ok? Porque ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero nosotros sí. Y por supuesto Pablo, porque él lo escribió. Y cómo él va a convertir cómo ellos van a convertir un día gozoso en un día terrible, de horror, de amarga, de guerra, de ira. ¿Cómo ellos van a hacer eso? Porque no lo creen. ¿Ok? Eso es un grande error que afecta la doctrina de la iglesia, el rapto de la iglesia, y la doctrina premilenial que nosotros amamos, nosotros los bautistas. ¿Ok? Segunda Tesalonicenses. Ahora página 48. Vamos a ver otro. Lucas 23, 42. Dice la palabra de Dios. Esto es la historia de Cristo en la cruz con los dos ladrones, uno a otro lado, a cada lado. ¿Ok? Y Cristo en medio de los dos ladrones, y Cristo está hablando a los dos, y uno le dice a Jesucristo, versículo 42, y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. La 60. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quitaron la palabra Señor. Quitaron la palabra Señor. Ahora, sabemos que Romanos 10:13 dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Pero quitan la palabra Señor de la boca del ladrón en la cruz, el que se salvó, el que se convirtió a Cristo. ¿Ok? ¿Cómo ellos son capaces de quitar esa palabra de la boca de este Señor? Especialmente cuando tenemos Romanos 10:13 en la mano y podemos leer un español sencillo. ¿Ok? Un niño puede entender lo que quiere decir: invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Este señor fue salvo por invocar el nombre del Señor. Pero en la 60 dice nada más: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Como un mandamiento. Como le está mandando a Jesucristo. No, para nada. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. También la 09 hace la misma cosa. Dios habla hoy. Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Biblia de las Américas. La NBI y la Nueva Traducción Viviente. Otra cosita. Tú sabes, hermano, que Romanos 10:13, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese versículo es una cita
del Antiguo Testamento, de Joel 2:31. ¿Ok? Mira Joel 2:31. 2:31, 2:32. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová. Ahora, quitar la palabra Señor no solamente quita la salvación de este ladrón en la cruz, también niega la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo en Romanos 10, versículo 13, cita a Joel, hablando de Jesucristo, Pablo, el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Cuando él cita a Joel, Joel estaba diciendo Jehová, es decir, que Jehová y Cristo son iguales. Entonces, quitar aquí la palabra Señor de la boca del ladrón niega la divinidad de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la evidencia de los manuscritos. Mira ahí, versículo 42. Kai elegen. Jesús. ¿Ok? La palabra curios no aparece aquí. 42. Kai elegen. Jesús. Dice nada más Jesús. Nesteti. Mu hatan el tes est ten basilayan su. Ok, acuérdate de mí. Pero no dice Señor. Ok, mira allá abajo en el aparato crítico. Ok, versículo 42. Y mira lo que se llama sustitución frasal. Ok, ese signo pequeño ahí que indica una sustitución frasal. Versículo 42 en el aparato crítico dice dice elegen to Jesús nestetai mu curie. Ahí está la palabra curie, Señor. Ok. ¿Y qué tiene Señor? Mira la evidencia ahí. Tenemos A, C, W, Z, Y, 70, F1. Estoy en las 4 líneas de abajo. F1, F13, 33, la M gótica, todos los manuscritos latinos, toda la familia siriaca, y en contraposición a esto tenemos la segunda línea de abajo, lo que dice texto TXT, tenemos papiro 75 y tenemos B, L, saírico, boírico, Aleph, 5 manuscritos en contraposición a todos, miles de manuscritos que dicen curie, y unos pocos que quitan la palabra Señor. ¿Ok? Inclusive nuestros 2 famosos gemelos, que son ¿qué? Aleph, que es sinaítico, y B, vaticanos. Y yo les mostré de los testigos de Jehová, vaticanos aquí, ¿verdad? Lo leemos ahí, lo que se llama diógroto enfático, el manuscrito vaticano. ¿Ok? Entonces, por casualidad, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en Lucas 22 o 23:42 dice lo siguiente.
23, 42. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová, 23, 42. Y siguió diciendo Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Conforme al texto vaticano, quitaron la palabra del Señor. Y las otras versiones que vimos ahí. ¿Ok? Ok, página 48. Número 8, Actos 18:5. Actos 18:5. ¿Quiénes son ellos para cambiar la palabra de Dios? Hemos tenido la correcta palabra, la correcta Biblia, 400 años. ¿Cómo son capaces estos eruditos modernos de quitar palabras, cambiar palabras? No lo entiendo. Actos 18:5. Pero sí sé que el corazón del hombre es tenebroso. Eso sí sé. 18:5. Y como Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Ok? Dice la 60. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿Dónde fue la palabra espíritu? Ahora, yo sé que el espíritu aquí es el espíritu del hombre. Eso sí entiendo. Pero tú sabes que una persona salva, la comunicación con Dios es entre el espíritu de esa persona y el Espíritu Santo de Dios. Negar el espíritu es invalidar el nuevo nacimiento. ¿Ok? Por ejemplo, mira 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, mi espíritu comunica con el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu Santo yo digo Señor. Porque con el espíritu humano eso es imposible. Ahora mira Lucas 2:40. Otra vez más. Quitaron la palabra espíritu en cuanto a Pablo predicando el evangelio. Y en Lucas 2:40 hacen la misma cosa con el Señor Jesucristo. Mira 2:40 de Lucas. Y el niño crecía y era confortado en espíritu. ¿Ok? Déjame citar la 60. En el mismo versículo, Lucas 2:40. 2 veces quitaron la palabra espíritu. 2 veces. Y mucho más creo. Pero en cuanto a Pablo predicando el evangelio, en cuanto a Jesucristo creciendo en espíritu, 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, pero no en el espíritu. ¿Ok? 2 veces quitaron la palabra espíritu. Y sin el espíritu, comunicándose con Dios, el Espíritu Santo, es imposible que la persona predicara el evangelio o vivir una vida santa. Es imposible. Tenemos que tener esa comunicación entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora la evidencia en cuanto a quitando esa palabra espíritu de Pablo. ¿Ok? Mira ahí Actos 18, página 48. Mira ahí versículo 5, ok, versículo 5, donde dice ha te Silas kai ha Timotheas
sunekata, to lago, ha paulas, diamarturomenas, testificar. ¿Ok? Pero la palabra numa no está. En el texto de Nestle Allen no está. Esta es la palabra en español neumático. ¿Qué quiere decir neumático? Neuma, aire. Aire. ¿Ok? Numa en griego quiere decir aire o el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora mira el texto, el aparato crítico ahí en el pie de la página. ¿Ok? La primera palabra al lado del número 5, pneumati. Y ahí la M gótica que representa hasta 5,000 manuscritos. Miles de manuscritos. Miles de manuscritos que tienen la palabra pneumati, espíritu. Y el texto, los papiros Bodmer de P74, Aleph, siniático, manuscrito A, manuscrito B, Vaticanos. Todos los manuscritos de la familia alejandrina han quitado la palabra pneumati. ¿Ok? Y las nuevas versiones están negando el espíritu del hombre que tiene comunicación con el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es negar el nuevo nacimiento. En cuanto a Pablo, en cuanto a Cristo, debe ser una negación de su divinidad. ¿Ok? Y en los dos versículos que vimos, quitaron la palabra espíritu. Mira, otro versículo más. Otro versículo más que tiene que ver con la palabra espíritu. 8. Romanos 8, versículo 16. Versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Tú sabes que podemos ir al Padre Celestial y decirle Abba, que quiere decir papi. Papi, él como mi papi. Él como mi papín. ¿Ok? Abba Padre. Versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ok? Eso respalda la enseñanza que nuestro espíritu comunica con el Espíritu de Dios. Y quitar esa palabra de Actos 18:5 es mala doctrina. Mala doctrina. Hay preguntas. Hay preguntas. Sí, señor. Está un poquito confuso. Día de Cristo, día del Señor. Ok. Todo el mundo dice, es igual. Pero no lo es. Pero yo sé que no lo es. No lo es. El día de Jehová es terrible. Es los pocos versículos que vimos palabras como amarga, ira, terrible, horror. ¿Qué otra palabra vimos? Guerra, horror, venganza, tinieblas, nublado, Guerra, todo. oscuridad. Diferencia, ¿va? Yo te puedo dar la lista de todos los versículos. 26 hay, 26, 2 por 13 por casualidad. Y todos son negativos. Todos son día de Jehová, terrible, horror. ¿Ok? Y 10 versículos que tienen que ver con el día de Cristo. Gozoso. 10 es siempre gozo, ¿verdad? Sincero.
inculpable. ¿Qué más? Gozo, ánimo, allegamiento a Dios y muchas otras palabras que tienen que ver con el rapto de la iglesia. Vamos a aparecer delante de nuestro Señor. ¿Ok? Son dos días distintos, no son igual. Todo el mundo afuera de Se Israel confunden porque comienzan en el mismo momento. En el rapto de la iglesia comenzará aquí en la tierra, ¿qué? Guerra, igual. plagas, tribulación, angustia de Jacob, se llama en el libro de Jeremías, ¿no? Pero nosotros no vamos a estar aquí, vamos a estar dando con el Señor. Amén. Vamos a ser arrebatados, ¿ok? Allegados, raptados. Otra Y palabra, será rapto. otra palabra que he oído yo, hijo y criado, somos hijos del Señor, pero no hay diferencia. Cuando afecta al Señor, somos hijos. Somos hijos. Y creación es cuando los crió, o algo así. Sí. Cuando afecta al Señor, creados como somos criados por Él. Pero cuando es hijo verdadero, cuando afecta el corazón. Uno puede ser criado de Dios e hijo del diablo a la vez. ¿No es así? Ok. Amén. Ok. Otra pregunta. Amén. Espera,